sobre una emoción, y muchos también hablan más allá de una emoción, un sentimiento que se llama la culpa. Yo no sé cuántos aquí en esta noche han estado pasando alguna crisis de culpa en su vida. Todos en algún momento hemos cruzado culpas de diferentes formas, culpas que no nos han dejado avanzar, culpas que a muchos los ha llevado a la destrucción total en su familia, atentando contra su cuerpo, culpas que las personas que vemos muchas veces en las calles, en el trabajo, sonriendo muchas veces, pero de repente, amados hermanos, no nos damos cuenta, no sabemos de la culpa que muchas personas están pasando por muchas cosas que llegamos en la vida nosotros a hacer, ya sea de cualquier forma que haya ocurrido y o haya venido esa culpa en nuestra vida. No sé cuántos aquí están cargando una culpa, pero yo quiero decirle que yo he venido de parte de Dios a decirle que Jesús ha llevado la carga de su culpa y que hay liberación para su vida, hay perdón para su vida. Amados hermanos, yo viví algo terrible en mi vida a pesar de muchas culpas, pero hubo un momento en mi vida que pasé una horrenda temporada de culpa en mi ser. La culpa es tan poderosa porque, hermanos, destruye el alma del ser humano, no nos deja en paz. Y es por eso la razón en que muchos no pueden fluir en su vida. Es por eso la razón en que muchos no vienen a Jesús, porque la culpa los está afectando a creer que Jesús no puede perdonar lo que ellos hicieron. Pero más que eso, la culpa es tan fuerte que lleva al ser humano a no perdonarse a sí mismo de las cosas que él hizo, de las cosas que ocurrieron. Hay una culpa que es imaginaria, es algo que nosotros sentimos en nuestra vida, culpabilidad por cosas imaginarias, cosas que en verdad no es la culpa, a lo que hablaríamos de la culpa real, de lo que les quiero mencionar. Pero hay una culpa para muchos mediante el complejo, mediante la baja estima, mediante en que siempre la persona cree que puede hacer algo por muchos. Viene una culpa imaginaria creyendo de que muchos están en contra de él por sus acciones, o que de repente pudo haber opinado o dicho algo, hacer algo por alguien necesitado, y de repente es más imaginaria que real, porque los seres humanos muchas veces no podemos cargar con todas las situaciones que vienen en nuestra vida. Y es por eso que hay una carga emocional, sentimental, porque se enraiza mucho en nuestra alma. Un sentimiento tóxico, un sentimiento negativo que por cualquier forma pudo venir. Y quizás muchos de los que están aquí están pasando lo que es la culpa. Es tan terrible, amados hermanos. A muchos no los deja dormir la culpa. A muchos no los deja levantarse de la situación en que están. No los deja fluir o de repente avanzar en todas las áreas de su vida. Culpa es una emoción compleja y muchas veces destructiva. Es una sensación y mezcla de tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad o inquietud. Estas cosas son las que llegamos a sentir nosotros cuando estamos con esta emoción en nuestra vida. Emoción, sentimiento, como muchos pueden llamarle. Tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad o inquietud. Pero también la culpa, amados hermanos, muchas veces un estado positivo, es la que produce arrepentimiento y conversión en los errores humanos. O sea, no siempre la culpa traerá algo negativo o algo malo, sino que si la sabemos utilizar, la culpa
puede producir en nosotros arrepentimiento en aquellas cosas que estamos haciendo. Puede traer conversión, convicciones. La culpa sí muchas veces trae una autocondenación, y el Satanás usa la autocondenación en nuestra vida para destruirnos. Pero la culpa debe ser algo que Jesús, Dios la usa para traer no condenación, sino para traer convicciones en nuestra vida, para traer madurez, para traer nuevas oportunidades. El problema es cuando dejamos que la culpa se quede en mí produciendo condenación. Y es por eso que muchos se han apartado de la oportunidad del cambio, de la aceptación, porque o hay una culpa imaginaria o en verdad hay una culpa real, pero se están quedando allí y su vida no puede avanzar. Amados hermanos, como decía, Satanás, ¿sabe que Satanás significa el que acusa, el acusador? Entonces él va a usar la culpa para acusarnos. Y Satanás, el acusador, usa la culpa para crear vergüenza, desesperanza, separación ante Dios y suicidio muchas veces en el ser humano. Haz esto contra tu vida. Nadie te quiere. Ve lo que tú hiciste. Es terrible. Yo conocí el caso de un hombre que estaba bañando en la playa, no recuerdo si en un río, y la esposa le dijo que cuidara a su niña pequeña, que la viera mientras ella hacía algunas diligencias, y él se distrajo por ahí, estuvo muy pendiente de su hija, pero hubo un pequeño distractor, que alguien se encontró por ahí, un amigo, y de repente lo distrajo hablándole de algo, y cuando menos acuerda, la niña está ahogándose. Él corrió, intentó, pero no había gente que ayudara en sí. Pero cuando ya sacó a la niña del agua, la niña ya había muerto ahogada. ¿Se imagina lo que este hombre tuvo que pasar? O sea, si tan solo yo hubiera estado más pendiente de mi hija, si no hubiera llegado este amigo, y ahora ver a su hija muerta, verla en un ataúd a su pequeña, por un pequeño descuido, trajo una culpa que el hombre tuvo años de reproche, que no se perdonaba, llorando y que no lo dejaba avanzar. El hombre manejaba, el hombre lloraba. El hombre trabajaba, el hombre lloraba. El hombre cayó en el alcohol, tratando de llenar de olvidar, tratando de la desesperanza de su vida. Y hasta que un día dijo que también atentó contra su vida. No podía perdonarse, y aunque su esposa muchas veces se lo reprochó, un día se lo perdonó. Un día aceptaron de que los seres humanos, por muy cuidadosos que seamos, no podemos tener el control de todo porque somos imperfectos, y que en medio de eso Dios tiene un control también en nuestra vida, hasta que Él aceptó de que la niña estaba con Dios y se perdonó a sí mismo. Y Satanás usa eso a muchos jóvenes después de ver pornografía. ¿Ves? Hoy ves y otra vez ves, y empieza a sembrar culpa. Por ejemplo, también la práctica de la masturbación produce una culpa en el ser humano. Y aunque la ciencia, entre comillas, muchos doctores dicen que es tan necesaria, etcétera, hasta la misma palabra dice que es turbarse más, trae más turbación en la mente de la persona, en su cuerpo, etcétera. Pero algo que hemos descubierto los cristianos es que trae culpa también. Amén. Produce, para el que tiene códigos, como ya lo mencioné ahorita, trae una culpa. Y muchos dijeron: bueno, yo no he dejado el cigarro, yo no he dejado esta práctica sexual, yo no he dejado esto y no puedo, lo he intentado. Rápido se rinden y no buscan la oración, no buscan el ayuno, no han combatido, no han hecho guerra, pero sobre todo han dejado de creer que el Padre los sigue amando y que Jesús
pagó la deuda de su culpa hasta el día que él decida arrepentirse. Él ahí está también perdonándole, porque 7 veces cae el justo y Dios lo levanta de donde esté. Hay oportunidad en la culpa. Imagínense que específicamente este título, esto no es el nombre de Satanás, esto es una identidad, una forma de operar Satanás, que es a través de la acusación. También se le conoce como el diablo, o sea, el que mentiroso, el que engaña a las naciones, el diablo, porque su verdadero nombre es Lucifer, el que porta luz. Y este es el que muchas veces nos mete en el pecado y a la vez trae la culpa. Aquí nos dice, hazlo, y a la vez que ya lo hice, pecador, homicida, fornicario, adúltero, nadie te va a perdonar, tu esposa no te va a perdonar, tus hijos no te van a perdonar, mátate, etcétera. No sé si ustedes vieron el caso de una mujer muy conocida en Honduras, y que tuvo un contrato, voy a decirlo así de esa forma porque es un acuerdo que se llega una joven cuando con un mayor tiene relaciones sexuales a través de un asunto de contrato, por decirlo así, donde es más conocido como el sugar daddy. Así que yo te financio tu estudio, yo te doy tu comodidad, yo te doy carro, yo te doy lo que necesites, pero tú tienes intimidad conmigo en los momentos que podamos. Un hombre casado que hace un trato, tú puedes tener tu novio y tú no te metes en mi relación como esposa. O sea, un contrato, un arreglo, y eso dura por años. Pero la Biblia dice que no podemos confiar en el pecado, porque el pecado produce muerte en nuestra vida. Tarde o temprano la serpiente del pecado tragará a su propio amo, al que lo posee. Y este hombre se enamoró demasiado de esta mujer, que cuando dijo ya no, se termina todo este asunto, esto era un acuerdo, y aquel hombre empezó a celarla demasiado con el novio que ella tenía. Él la persiguió intentando atentar contra ella, dando la redundancia de palabra ahí, y la mujer se estrelló en un poste y quedó allí, y él pensó que ella había muerto, y aquel hombre, a través de la culpa, corrió, entró a su casa. Su esposa lo vio ver que se fue arriba hacia la segunda planta de su casa, tomó el arma y se suicidó, pensando que había matado a esta mujer, que no sé si era periodista o lo que sea, que había entrado a un éxito fraudulento de una carrera lograda, pero haciendo inmoralidad, haciendo cosas malas. Eso no es éxito, amados hermanos. Y el hombre se mató. ¿Por qué? Por la culpa. Muchos se han hecho, matan a su esposa, no aguantan la culpa y terminan matándose a ellos, porque no pueden perdonarse más. Más allá de querer afrontar la ley, es que no aguantan. Recuerdan ustedes a Judas, vendió a Jesús por 30 monedas de plata, cumpliendo una profecía bíblica. Pero Judas al final entró aquel reproche en su conciencia y no aguantó y se ahorcó. Dice la Biblia que cuando Judas vendió a Jesús, Satanás entró en él. No solamente lo indujo, al final entró en él, en la Santa Cena más conocida. Satanás se metió en él. Y fue Satanás quien lleva a Judas a ahorcarse. Pedro le niega esa misma noche, le niega 3 veces y hasta maldice. Mire qué increíble. Y él reprocha en su conciencia, porque la culpa está sembrada en un agente que Dios puso en el ser humano, que se llama conciencia, el que tiene la ciencia del bien y del mal. Y Pedro no podía aguantar, pero Pedro no ocurrió a la muerte. Estaba triste, estaba depresivo, no podía con aquel dolor. Pero un día Pedro, estando en su barca pescando, triste, desconsolado, ya no era lo que él deseaba, pero había negado a Jesús. Jesús se lo había dicho: Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo: yo no creo, yo contigo voy a la cruz. Y aquel reproche es enorme en su vida. Pero en San Juan, si bien recuerdo capítulo 20, le aparece Jesús a Pedro
Desde largo, cuando Pedro escucha su voz, Pedro desesperadamente se lanza de su barca a abrazar a Jesús, porque había algo en él que era una culpa positiva, que podría él cambiar, que podría él tener una oportunidad. Jesús lo buscó en su culpa. Diga conmigo, Jesús lo sacó de su culpa. Y Jesús lo perdonó, le dijo: ve y pastorea mis ovejas. La culpa es una emoción tóxica en la maleta y viaje de nuestra vida y paz con Dios. Como les prediqué hace un tiempo atrás, de quítate la carga, y también de el viaje, recuerdan, de la maleta y las cosas tóxicas que hay allí. Bueno, la culpa es una carga pesada, demasiada pesada, hermanos. Y que este es el tiempo en que usted ya debe de botar esa carga en el nombre de Jesús de Nazaret. No puede estar la culpa. Si usted quiere fluir, quiere crecer en su ministerio, quiere crecer en el Señor, debe de creer que Jesús ha pagado la deuda de su culpa. Me asombra lo que la teología, al estudiar la Biblia, dice: Jesús pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Tremendo, ¿no? Pero Jesús dijo, por eso quiero comparar esto: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque hay muchas cargas, muchos vienen con cargas económicas, pero esa carga de la culpa no se compara con lo económico, hermanos. Es que hay gente que es rica, millonaria, pero no pueden con la culpa en su vida. Y Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados, los que han luchado tanto por tener paz, los que están cansados, los que están cargados. Venid a mí, porque yo los haré descansar. Hay descanso en su regazo, hay paz en su presencia, hay perdón en la sangre de Jesús. En el antiguo pacto del Antiguo Testamento, representando al Mesías, los corderos, habían 2 corderos en una fiesta que ya está a punto de celebrarse anualmente allá en el pueblo de Israel y en varias partes del mundo, la fiesta de expiación. Traían 2 corderos, uno de ofrenda al Señor, y había uno cordero donde Dios ordenó y decía: ustedes pondrán su mano sobre ese cordero, sobre ese cabrito, lo van a poner sus manos, y toda la culpa, ustedes, de sus pecados que cometieron en ese año, va a ir sobre ese cordero, y ese cordero va a ser lanzado a una entidad demoníaca que habita en el desierto, que se llama Azazel. Algunos lo comparan con el mismo Satanás o un ángel caído por ahí que habitaba en esa región. Y Jesús, y dice la palabra que la culpa del mía iba sobre ese cordero y yo quedaba limpio. Pero Hebreos dice: ni el sacrificio ni el sacrificio de los animales podrían quitar la culpa del pecado del ser humano, hasta que apareció el Cordero de Dios que quita la maldad y el pecado del ser humano de una y por siempre. Porque ese cordero anual representaba a Cristo Jesús mismo en la cruz, como el cordero pascual, pero también el cordero de la expiación, donde se liberaba lo malo y lo bueno, se apartaba lo malo y lo bueno, y la culpa mía iba sobre ese cordero. Es por eso que el salmista, amados hermanos, dijo: mientras callé, en el Salmo 32, 3 al 5, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, la culpa se cura a través del arrepentimiento, a través de la sangre de Jesús. Pero el salmista decía, por los códigos que él, con que había crecido, y su temor a Dios,
él sentía culpa. El que no tiene códigos morales en su vida, el que no tiene temor de Dios, no sentirá culpa de la mentira, no sentirá culpa de un falso testimonio. No, porque no tiene el temor de Dios, porque no hay arrepentimiento, porque le vale la vida y las personas. Pero el que tiene códigos morales en su vida, aún siendo pecador, pero tiene una conciencia afilada en su vida, va a sentir culpa y dice, yo necesito cambiar, como el salmista, mientras callé mi pecado, porque él había matado a un hombre por acostarse con una mujer. Y estuvo un año aproximadamente que el salmista David no podía con aquella culpa. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. No hallaba alegría, no había gozo, porque no había encontrado lo que era la redención, la expiación de su culpa. Pero él dice, algo pasó cuando yo vine y declaré mi pecado, cuando yo vine a la sangre, cuando yo vine al Cordero, cuando yo vine al Padre, encontré perdón y mi maldad fue perdonada. Y es que él seguía clamando y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista reconocía que había algo que lo llevaba a violentar, a pecar. La palabra pecado en hebreo significa errar al blanco, errar a la Torá, o sea, a la ley de Dios. Y él dijo, mi pecado siempre está, porque soy un pecador, pero clama, ten piedad de mí, Señor, conforme a tus misericordias. ¿Cuántos quieren clamar así también en esta noche? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Por qué sentimos culpa? Como lo dije, por los códigos morales o espirituales sembrados en la conciencia. Desde que se dice no toque eso, Dios le dijo a Adán y Eva, los crea, no tome esa fruto, no lo coman. Desde ahí se siembra algo en la conciencia, un código, y como ellos comieron del fruto prohibido, entonces vino la culpa. También, amados hermanos, por circunstanciales o errores conscientes. Son cosas que pasan, pero también errores que nosotros pudimos haber cometido. Circunstanciales porque hay cosas que no podemos nosotros controlar en nuestra vida. ¿Está conmigo? No podemos controlar muchas cosas por los errores que nosotros hemos cometido. Por eso viene la culpa. Sentimos culpa por incapacidad de cumplir expectativas, tratar de agradar a la iglesia, al pastor siempre al 100, a su padre, etcétera, por cumplir expectativas en el colegio y no poder hacerlo. Viene lo que es la culpa. También los mecanismos de defensa que muchas veces tratamos nosotros de usar como un arma para no afrontar la realidad y cambiar. Y también los complejos personales. Hay gente que es acomplejada, sabía, y siente demasiada culpa por todo, por su baja estima, por su sentimiento de inferioridad o de rechazo. Siente culpa porque ¿será que por eso no les caí bien? ¿Será que por eso no me quieren? ¿Será que hice algo malo con mi comentario? O sea, hay demasiada complejidad y baja estima en el ser humano que por eso llega a sentir culpa en su vida, como en este caso lo sintieron los hermanos de José. Génesis 3:8, sí, lo dice. Luego les leo el pasaje de los hermanos de José. Y oyendo la voz de que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Estamos hablando de Adán y Eva, entre los árboles del huerto. Mas Jehová
Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vea que la culpa, el miedo produjo culpa. ¿Cómo va el ciclo de los sentimientos negativos? Uno tras otro, porque la Biblia dice en Proverbios: un abismo trae otro abismo. Así que sintió culpa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no coman de allí. Pero Dios mata a un animal, primer sacrificio en representación de Cristo, y los cubre para cubrir su culpa, tipificando que un día, a través del pecado que cometieron estos seres humanos, vendría el verdadero Cordero. Pero para eso había un proceso, que el hombre entendiera y conociera al verdadero Cordero que quita el pecado. Y ese Cordero, Cristo Jesús de Nazaret. Y ellos recibieron el perdón de Dios, tuvieron las consecuencias de una nueva temporada en su vida de muerte física, pero Jehová Dios los perdonó. Los hermanos de José, cuando vendieron a José, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, porque por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense que por celos, envidia de su hermano menor, el hermano preferido del padre, lo agarran mientras andan de cacería, lo meten en una cisterna, se quieren deshacer, lo querían matar, pero dijeron: no podemos, es nuestro hermano. No tienen todavía la conciencia. Pero el hermano decía: hermanos, sacadme de aquí, hermanos, hermanito, por favor, sacadme de aquí. Y le gritaba a uno por nombre: sacadme. Pero ellos endurecieron su corazón. Miraron a un mercader que compraba esclavos y se lo vendieron por una moneda y se lo llevaron de esclavo a Egipto. Y desde entonces, en lo secreto, estos hermanos no podían comer bien. Yo le voy a decir algo: usted, hasta cuando pida perdón, hasta cuando haya hecho restitución, usted va a encontrar la paz y la libertad, la consagración y la promoción para su vida. No postergue esa decisión. Así como no puede aguantar un mal olor en su cuarto, no puede estar soportando la carga de la culpa. Y estos hermanos dicen: nosotros todavía tengo las imágenes aquí de él diciendo: hermanos, sáquenme, cuando nos rogaba. Y nosotros, dice, no tenemos paz. Esta angustia es tremenda. ¿Cómo ser sanado de la culpa, amados hermanos? Aceptar la culpa como una responsabilidad positiva. Está bien sentir la culpa, pero debemos entonces aceptarla como una responsabilidad. O sea, aceptar que cometí el error, aceptar que me equivoqué, porque muchos lo que hacen es culpar a otros, y así no se puede cambiar. Culpar: es que Armando, por él, en vez de aceptar su culpa. Nadie crece echándole la culpa a otros. Nadie madura, nadie obtiene el agrado de Dios echándole la culpa a otros de su mal. Debemos de aceptar con responsabilidad nuestros errores, pero también confiar en que Jesús ha pagado tu culpa, ya sea del pecado, etcétera. Usted debe de confiar de que Jesús ya pagó su pecado, de que Jesús, dice la Biblia, que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Él llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Porque hay muchos que creen que Dios no los puede perdonar. Mentira del diablo. En el nombre de Jesús reprendemos esa voz maligna. Claro que sí, Jesús puede perdonar. Debe perdonarse a sí mismo. Confiar en que Jesús ha pagado su culpa. Aprender de los errores. Así se supera la culpa. Es decir, sí, la gente es más aceptada cuando dice: sí, hermana, yo dije que usted era una bruja. Sí, hermana, mire, usted queda cachetón, porque hay alguien que se está arrepintiendo de su pecado y está siendo original y sin hipocresía. Y esas personas alcanzan más gracia aún ante los afectados, no digamos ante Dios también. Porque dice: sí, yo fui el que dijo eso y yo quiero decirle: perdóneme.
responder correctamente, aprender de los errores, practicar la autocompasión. Usted debe de amarse a sí mismo. Usted debe respetarse a sí mismo. Usted debe ser compasivo con usted mismo y decir: Rey Bustillo, perdónate por no haber tomado esta decisión en tu vida. Perdónate. Qué triste, ¿verdad? Porque hay gente que no se perdona a sí mismo, pastora. Se ven en el espejo y dicen: culpable, tonta que soy. Hasta palabras más fuertes: qué bruta que soy. ¿Por qué no fuiste tan detallista con ese hombre y lo perdiste? Es que sos una basura. Hermanos, se pudo haber equivocado, no pudo detener, no pudo hacer lo correcto, pero usted debe de soltar ya y no culparse. Debe de autoperdonarse, debe de practicar la autocompasión a sí mismo, porque la Biblia dice que hay que amarnos a nosotros mismos. Y también aceptar, hermanos, sus limitaciones, como buscar ayuda. Acepte que usted tiene limitaciones y que no puede controlarlo todo. Así se supera la culpa. Qué maravilloso es esto. Estoy terminando. Dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es que Isaías dice: yo soy inmundo de labios, porque el Señor lo llama a profetizar. Y dice: levántate como un profeta a las naciones. Yo soy un pecador, yo soy inmundo. En Hechos 20, si bien recuerdo 22, Pablo dice: yo fui perseguidor de los cristianos. Yo maté a cristianos. Yo participé en la muerte de cristianos. ¿Cómo Pablo pudo superar la culpa habiendo matado a muchos cristianos? ¿Cómo es posible que lo abre libremente ante la congregación, ante la iglesia, y diga: yo perseguí a los cristianos, yo participaba, yo maté a cristianos? Porque Pablo entendió, lo declara en 1 Corintios 5:17, porque dice la palabra que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Él se perdonó porque Cristo lo perdonó a él. Así se supera. Ya no puede estar llorando cuando recuerda aquello. Tiene que liberarse de eso. Dice Isaías 53:5, hablando de la promesa del Mesías: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas, heridas, hemos sido curados, hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz, o sea, la culpa. Cuando viene el acusador y le dice: eres un pecador, eres un idólatra, eres un esto y lo otro, Dios te dígale: te reprendo, Satanás. Cristo pagó por mí. Yo puedo ser perdonado. Yo puedo cambiar. Aleluya. En Lucas 23:42 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que estaba al lado de la cruz, uno no aceptó su culpa, el otro dijo: yo sí merezco estar en esta cruz. Tú eres limpio, tú eres puro. Pero le dijo: yo sí soy un ladrón, yo sí merezco este castigo. Pero le dice Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hace el Señor? Le quita la culpa. En el instante cuando reconoció que era malo, Jesús le dijo: fíjate que no, demasiados pecados los tuyos, no. Eso hoy mismo, porque solo basta que alguien crea que Jesús es el que perdona, que Jesús es el único camino y verdad y la vida. En este último pasaje, en 2 Corintios 7:10, en la Dios alaba hoy, dice: pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce
muerte. En la traducción NBA dice: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Puede ser tristezas por alguna prueba económica, lo que puede estar pasando, pero hablamos de que la culpa es una tristeza enorme. Es algo que nos conduce, nos debe conducir a Dios, al arrepentimiento, no a la condenación, no al autojuicio, no a esas heridas que nos hacemos, a esa percepción difíciles en nuestra vida. Así lo viví yo. Yo deseaba morirme hace casi 9 años para esta fecha de septiembre. Deseaba morirme, pero le pedí al Señor que me quitara la vida, porque ya no le hallaba yo sentido. Estaba perdiendo, por decir entre comillas, con el tiempo se da cuenta cuál es el propósito de Dios y que esa persona no era para mí. Pero tuvo algo en mí que no decidí a tiempo, en el tiempo que esta persona estaba esperando que yo le propusiera matrimonio. Y yo postergué esa decisión. Y cuando me mandaron por un tubo, vino el dolor y vino la culpa. Aparte que toda mi labor y trabajo de una iglesia que había levantado allá se estaba terminando por un proceso difícil que estaba viviendo, el abandono de mi misión y muchas otras cosas más. Y todo esto, hermano, me trajo 6 meses y mucho más tiempo de culpa, de depresión grave en mi vida, que yo le decía: Señor, quítame la vida, Señor, por favor, porque no me hallaba capacidad de quitarme la vida, porque temía al Señor. Pero yo le decía: Señor, yo no le hallo ya sentido a la vida, porque la culpa me estaba matando. Yo deseaba retroceder el tiempo, porque, amados hermanos, es horrenda la culpa. Hay gente que sueña con sus hechos. ¿Por qué? Porque no se ha perdonado, porque no ha pedido perdón de eso. Pero aquí estoy, amados hermanos. La madurez, el crecimiento y la promoción que Dios me ha ido dando progresivamente ha sido grande, porque tuve que perdonar a Rey Bustillo. Tuve que darle una oportunidad a Rey Bustillo. Tuve que amar a Rey Bustillo. Tuve que aceptar el diseño de Dios. Tuve que aceptar el propósito de Dios, aunque a mí me parecía que no. Y tuve que aceptar mi culpa. Porque hay una oportunidad que Dios está diciendo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecer nuestros corazones va a producir más culpa en nuestra vida. No nos va a traer paz a nuestra vida. No va a traer abundancia a nuestra vida. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente será perdonado, será prosperado en el nombre de Jesús. No sé con quién usted necesita hacer restitución, o sea, pedir perdón o devolver algo que usted haya tomado. Cualquier cosa que usted no se haya perdonado, porque antes robó, porque antes violentó principios, porque antes hirió a personas. Pero este es el día que hizo el Señor, y que Él le dice: venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, porque yo los haré descansar. Yo estoy para sanar las heridas de tu alma. Yo soy quien sana tus dolencias. Yo soy el que ha pagado tu culpa. Ya no te autojuicies, ya no te autocondenes. Levántate, dice el Señor. Perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo de ese pasado que no has podido superar, de las cosas que no puedes hacer por alguien, que no puedes hacer feliz a alguien en algún momento por alguna limitación en tu vida. Perdónate porque tú necesitas aceptarte a ti mismo, necesitas aceptar el propósito de Dios en su vida, en tu vida, amado hermano. Diga el Señor: renueva mi corazón. Perdona, Señor, mi iniquidad. Bienaventurado el hombre a cuyo pecado ha sido perdonado. Transgresiones, iniquidades, no importa la grandeza, su bálsamo sana los corazones heridos. En el nombre de Jesús se va la acusación. Dígale: porque todo corazón
necesitan más de ti.